tardes, buenas noches, buenos días a todos. Un saludo con mucho cariño desde la Escuela de Terapeutas. Hoy vamos a reflexionar brevemente, algunos minutitos sobre los sueños. La voz nocturna del alma hablándonos en clave simbólica. Los sueños que nos intrigan desde tiempos inmemoriales han sido considerados en los orígenes de los tiempos, incluso hasta hoy, por los sabios y los místicos como mensajes divinos. De un tiempo a esta parte también como manifestaciones del inconsciente. Incluso para los chamanes es por donde viaja el alma, por donde se obtienen los aprendizajes del mundo invisible. Hoy sabemos que trabajar con nuestros sueños, el recordarlos, el interpretarlos, darle una lectura, explorar, puede ofrecernos claves súper valiosas, sobre todo para el bienestar o para el autoconocimiento. En ese contexto, siempre es bueno explorar la importancia de los sueños desde la perspectiva científica, desde la perspectiva psicoanalítica, chamánica o también de la metafísica tradicional, lo que nos dicen las tradiciones espirituales. Nosotros proponemos eso porque cada enfoque aporta una sabiduría única. La función de soñar, cómo el curso de un sueño o el trabajo dedicado y delicado a la interpretación de un sueño podría enriquecer profundamente nuestra vida onírica y emocional. Primeramente quisiera reflexionar un poco en relación a los sueños desde la ciencia. La perspectiva científica nos habla del sueño y ha ido confirmando que el soñar cumple ciertas funciones vitales en nuestro cerebro. Hay estudios recientes que dan cuenta de evidencia empírica de cómo el soñar, cómo el trabajo con el sueño nos ayudaría a procesar las experiencias emocionales difíciles. Y se ha priorizado los recuerdos negativos, ¿no? Cómo a veces las pesadillas o los sueños intensos nos ayudan a reducir la carga emocional al día siguiente. Después, vale decir, después de un evento estresante, el acto de soñar podría ayudarnos a sentirnos mejor por la mañana. El disminuir la reactividad emocional, por ejemplo, podría estar ligada al recuerdo. Y eso concuerda con las observaciones previas de que el sueño REM, vale decir, esa etapa en la que ocurre la mayoría de los sueños vívidos, está ligado a la regulación afectiva, o lo que se conoce también como regulación emocional, por tanto, a la consolidación de la memoria, ¿no? Eso ahí podría llevar a reflexionar en torno a la demencia, al Alzheimer. Pero en términos neurobiológicos, lo importante es destacar desde este enfoque que durante el sueño podríamos decir que el cerebro sigue activo. Hay regiones que están asociadas a la imaginación, a la emoción, que en el sueño se trabajan súper intensamente. Y mientras que en ciertas áreas críticas, como en la corteza prefrontal, que es la que está encargada del razonamiento lógico, eh, los estudios indican que está en una especie de relativo reposo. Sin embargo, los sueños lúcidos que hablan las tradiciones, eh, eso es que nosotros sabemos que estamos soñando, por decirlo en fácil, la situación cambia. Hay estudios de electroencefalografía y de neuroimagen del año 2024 que muestran cómo una mayor comunicación entre ciertas regiones cerebrales reactivan el circuito de esta metacognición o esta autoconciencia incluso cuando estamos dormidos. De hecho, el cerebro lúcido representa una activación inusual en las zonas prefrontales y parietales durante el REM. Y eso permite que al soñar podamos reflexionar y en algunos casos hasta tomar el control parcial, digamos, de la trama onírica. Eso lo han ejercitado y han reportado eh, autores de las tradiciones, ¿no? Que en el curso de sueño vamos a revisar. Los estudios científicos contemporáneos dan cuenta o estiman que aproximadamente la mitad de las personas han tenido al menos un sueño lúcido en su vida y cerca de un 20 o un 25% han experimentado sueños lúcidos a lo menos una vez al mes.
No obstante, lograr lucidez con frecuencia es un ejercicio poco común. Pareciera que precisa un poco más de práctica. Y se estima que alrededor de uno cada 1000 personas reporta tener sueños lúcidos de manera regular y espontánea. Ahora, la buena noticia es que la lucidez onírica es una habilidad que puede entrenarse, como decíamos recién. Y para que los que queremos aprender a soñar lúcidamente, en definitiva, puede ser como una ayuda para superar pesadillas recurrentes, por ejemplo. Hay ciertos métodos que nos ayudan a ensayar durante el sueño la confrontación, por decirlo de algún modo, de eso que nos asusta. Y también regular la intensidad de las pesadillas. Incluso hay una academia en Estados Unidos de medicina del sueño, el año 2018, que, que está incluida está asociado al trabajo también del trastorno de estrés postraumático. Eh, Ese trabaja, pero por otro lado la lucidez abre puertas también hacia la creatividad, no solo hacia lo patológico. O sea, no solo dar frente a lo problemático, a la pesadilla, sino que también a ciertos ejercicios o trabajos sobre la creatividad. O, por qué no decirlo, la práctica de ciertas habilidades como la hipnosis deportiva o la hipnosis clínica, que uno, digamos, puede ejercitar ciertos desafíos, por ejemplo, el inducir un sueño eh, para adelantarme una prueba desafiante y el visualizar previamente que me va bien, que entro al lugar, que me siento tranquilamente, tomo el lápiz, al igual que generarse una visualización hipnótica. Por eso la ligadura entre el sueño y la hipnosis, un buen soñante, un buen hipnotista, trabaja con los sueños. Por otro lado, los sueños nos ayudan a la creatividad o a la práctica de habilidades. Hay personas que aprovechan los sueños lúcidos para ensayar deportes o interpretaciones artísticas o resolver problemas personales en entornos seguros y flexibles. Pero muchas veces las experiencias positivas de estos sueños tienen un efecto de arrastre, que se llama. Vale decir que mejoran el estado de ánimo diurno, ¿no? Y generando un spillover de bienestar al día siguiente. Ahora, más allá de la lucidez, la psicología del sueño también resalta ciertos beneficios de la práctica de registrar los sueños. Vale decir, llevar a diario eh, el registro de los sueños. Eso también, eh, para la gente que está en análisis o en terapia, da muy buenos resultados. Es imposible no reflexionar también la perspectiva psicoanalítica, por decirlo de otro modo, el lenguaje simbólico del sueño, porque el psicoanálisis fue pionero en reconocer a los sueños, como decía el viejo Freud, como la vía regia del inconsciente. Para el abuelo Freud, los sueños expresaban una forma velada de nuestros deseos reprimidos o de nuestras emociones profundas o de nuestros conflictos. Incluso en el clásico Interpretación de Sueños en 1900, que para muchos ahí se inaugura el psicoanálisis, se propuso que todo sueño era la realización simbólica de un deseo inconsciente y que cumple con la función de ser el guardián del dormir y representa oníricamente el deseo. Es decir, en lugar de actuarlo, nos impulsa a simbolizarlo. Entonces el sueño nos permite seguir durmiendo sin despertar por la ansiedad o por la necesidad no satisfecha. Por ello, la mente emplea ciertos mecanismos oníricos que vamos a revisar en el curso, como la condensación, que es esta función como de fusionar varias ideas o figuras en una sola imagen. Tu jefe, tu papá, ¿no? Figuras en un puro persona o figura, digamos. O el desplazamiento, que Freud hablaba ahí, que es como trasladar la carga libidinal o emocional de un elemento importante a otro que aparentemente es trivial. O también la simbolización, que es convertir los pensamientos, digamos, un poco inaceptables en símbolos más aceptables. También el viejo Freud hablaba de la dramatización, que en definitiva es escenificar en forma de historia, digamos,
el contenido latente, que es otro concepto importante, ¿no? Que digamos, el resultado es el contenido manifiesto del sueño, la historia que recordamos al despertar. O sea, que oculta tras de sí un contenido latente. Eso es como la lectura más clásica, ¿no? Una, un deseo latente o los significados de los deseos inconscientes, que a través del sueño, como cuidadosamente se disfrazan para sortear la censura de la conciencia. Esa visión de Freud fue dando giros radicales, ¿no? Eh, Más adelante tuvimos a Jung, que tiene una perspectiva distinta. Jung agrega que los sueños tienen una especie de contenedores de símbolos universales o lo que le llamaban los arquetipos, que son como estas matrices que se comparten por toda la humanidad. Hay un texto que vamos a revisar de Jung sobre los sueños, y Jung decía ahí que el sueño es como la pequeña puerta escondida en el más profundo santuario del alma. Y él sugiere que el sueño de alguna manera revela nuestro mito personal de cada quien. Y no solo nuestras partes reprimidas, sino también las fuerzas creativas y curativas del sueño. Entonces, interpretar un sueño en ese sentido nos arroja una luz no solo como personas con complejos individuales y deseos infantiles, como proponía el viejo Freud, sino también como contenedores de significado colectivos y espirituales que trascienden, digamos, el yo aislado del soñante. Por eso comprender los símbolos oníricos, tanto como los colectivos, va a ser vital para el autoconocimiento. Por eso la clínica contemporánea, incluyendo las corrientes relacionales, que las que más vemos en el instituto, los sueños siguen teniendo un lugar privilegiado. Porque cuando un paciente comparte un sueño en terapia, no solo va a explorar situaciones personales, sino también que la escena onírica podría reflejar la relación de la transferencia con el terapeuta. Vale decir, la dinámica relacional presente aquí y ahora en el proceso. Por ejemplo, es muy común que en el sueño aparezca disfrazada la figura del analista o aspectos de este, representando algo dentro del mundo interno del paciente. Porque de acuerdo al psicoanálisis relacional, el contenido manifiesto de los sueños muchas veces dramatiza la fantasía inconsciente de la relación y la muestra de forma simbólica, ¿no? Esos sentimientos hacia el terapeuta o otras figuras importantes. Entonces, Freud mismo reconoció estos atisbos, digamos, de alguna manera, de esta función comunicativa de los sueños. En el famoso caso Dora, ¿no? Que interpretó como un sueño que transmitía al inconsciente la alarma o el malestar que sentía Dora en la situación de transferencia con él. O así el sueño dentro del encuadre clínico, de alguna manera, no, podríamos leerlo como un mensajero del inconsciente, que le va a comunicar al paciente como al terapeuta algo crucial en relación a sus deseos, a sus temores, hacia los vínculos. En resumen, para ser sucinto, la perspectiva psicoanalítica nos va a invitar a leer el sueño como si fuera un texto cifrado. Cada elemento, por absurdo que parezca, podría tener un significado personal o universal, esperando a ser develado. Entonces, trabajar con los sueños en la terapia, ¿a qué nos favorece? A la simbolización de lo no dicho, a la elaboración de los conflictos emocionales. ¿Y por qué no? Si se lleva bien, al fortalecimiento de la alianza terapéutica, incluso fuera de la terapia, ¿no? Adoptar esa actitud analítica en casa, preguntándonos, como decía Lacan, suponiéndole un saber, preguntándonos qué nos quiere enseñar, qué nos quiere decir, qué nos quiere develar este sueño. Eso desde ya es un ejercicio enriquecedor de introspección y de creatividad. Ustedes saben también que nosotros hemos tenido formación directa y académica en las culturas tradicionales indoamericanas. Las culturas originarias, los sueños también ocupan un lugar súper sagrado y práctico a la vez. O sea, lejos de ser fantasía sin sentido, nuestras tradiciones, los pueblos originarios consideraban que el alma prácticamente se ilustraba, viajaba a otras dimensiones en el sueño. Se conectaba con espíritu,
con espíritus de ancestros, con los elementales de la naturaleza. Es más, el chamán o el médico tradicional era y es el que es capaz de moverse conscientemente en los mundos oníricos. ¿Para qué? Para obtener información, guía, curación, ¿no? En términos modernos podríamos decir que los pueblos originarios y las sabidurías tradicionales tratan al sueño como un espacio ritual de conocimiento. Porque para los abuelos, para los taitas, para estas cosmovisiones, el sueño no es puramente un producto de la ciencia o del cerebro, sino que es un territorio propiamente espiritual. Son como realidades paralelas donde surge la orientación y la sanación. Por eso durante el sueño explican que una parte, el cuerpo energético, el cuerpo sutil de nuestro ser, a veces ellos le llaman el cuerpo del sueño, se despliega y se despega también de la percepción habitual y viaja más allá de la conciencia ordinaria. Y esos viajes, los abuelos buscan activamente trabajar ahí, no encontrarse con los animales de poder, con guías ancestrales o- o espíritus que ofrecen sabiduría, protección, ¿no? Aunque también algunos lo ocupan para, por decirlo de algún modo, emprender misiones oníricas con propósitos concretos, como por ejemplo averiguar una enfermedad o localizar que nos está haciendo daño. Un chamán puede, a través de una visión remota, en un estado semi de sueño, ver qué lo está atacando y cómo. Y de esa forma no atacar de vuelta, sino restablecer la armonía y como negociar, entender por dónde vienen las perturbaciones y reordenar. Y un rasgo muy común, ¿no? En todos los pueblos, con todos los abuelos que hemos trabajado, validan mucho. Incluso la validación comunitaria. En algunas aldeas, las familias se reúnen en torno al fuego en la mañana para hablar de lo que se soñó, ¿no? Y los abuelos ahí escuchan atentamente los relatos y le dan una interpretación a la luz de los símbolos tradicionales. Y de ese modo los sueños, eh, beneficio para todos, no solo para quien sueña. ¿Y que ayuda? A fortalecer los lazos, a cuidar lo que se estaba descuidando, ¿no? Traen enseñanza a la vida cotidiana. Incluso un sueño vívido o extraño no se queda en la anécdota personal, se convierte en un asunto para la tribu, se conversa, se registra, se revisa. Bueno, entonces, mucho que decir también de la sanación en los pueblos tradicionales, de diagnosticar, ver las energías estancadas, estos viajes de curación. Entonces, el sueño se convierte en una herramienta de medicina. Bueno, hay otra variante muy fascinante que son los sueños proféticos o colectivos o los sueños secundarios o prospectivos que decía yo. Hay registros etnográficos como ciertas comunidades donde uno de sus miembros, a veces el mismo chamán o otro soñador designado, tiene un sueño cuyo significado atañe a todos. Por ejemplo, el soñar con una gran migración de animales podría tomarse como una señal de que la tribu se tiene que trasladar, por ejemplo. En términos simples, como que un sueño podría advertir un peligro inminente. Entonces se hacen rituales preventivos para proteger, ¿no? Y sí, hay métodos de inducción onírica. Por ejemplo, lo que se conoce como la incubación de sueños con intención, que es un ejercicio que se hace antes de dormir, se formula una pregunta, un propósito específico. A ver, por ejemplo, que en el sueño se me revele qué es lo que le ocurre a esta persona. ¿Te acuerdas que el maestro Juan decía, voy a ver en los sueños a ver qué está pasando o qué planta te tengo que dar? Con una confianza increíble de que la respuesta iba a llegar. Y eso también realizan rituales de sueño, con baño de plantas, ciertos rezos, ciertas danzas, cierta música. ¿Con qué fin? Con el fin de abrir la puerta al mundo imaginal o las zonas liminales del mundo onírico, para traer sueños de claridad, ¿no? Y de protección.
Hay plantas que se utilizan para eso también, que son facilitadoras del sueño. Bueno, básicamente eso, ¿no? Hay mucho que podríamos decir del chamanismo, ustedes saben que podría hablar ahora, pero lo que nos dice la perspectiva de los pueblos indoamericanos en definitiva nos enseñan un profundo respeto para el mundo onírico. Podríamos decir que ahí se juega la verdadera realidad, ¿no? Que la vigilia es un marco pequeñito nomás, y que los sueños, por supuesto, nos pueden inspirar y tomar una actitud más receptiva y más reverente hacia el misterio y hacia nuestros propios sueños. Por eso es importante anotarlo, reflexionar qué enseñanza nos podría traer y también compartirlos con personas de confianza para que nos puedan dar una perspectiva distinta. Ojalá con un terapeuta también que tenga una formación en sueño. En resumen, si pudiera dar un toque quizá metafísico, eh, yo invitaría a honrar nuestros sueños como algo más que procesos mentales y considerarlo como un laboratorio directo de la experiencia del alma. Hay muchos símbolos, muchas señales, muchas voces que nos pueden guiar en el camino de la vida, y eso implica cultivar nuestra intuición, nuestra reflexión filosófica sobre lo que soñamos y preguntarnos no solo qué me dice a mí, sino también qué nos dice sobre mi entorno, sobre la condición humana, sobre el misterio de existir, ¿no? Entonces, eh, es muy recomendado que podamos tener un libro de sueños al lado de nuestra cama para anotar en la mañana, incluso fragmentos, pedacitos. Y ahí la constancia es clave. Escribir imágenes sueltas, lo que se venga, pero eso va a ir entrenando nuestra memoria onírica. El inconsciente va a decir, ah, este me está poniendo de acuerdo. Si no hay que preocuparse de redactar las cosas más lindas o ordenadas, sino simplemente registrar detalles, personajes, sensaciones, ir abriendo como su bitácora de los sueños. Porque la experiencia del registro, que no es solo la escritura, va dejando una huella, se apertura el vínculo con el inconsciente. Y por supuesto, antes de dormir, generar una especie de ritual, ¿no? Algo relajante e intencional. Se apaga la pantalla y uno se plantea con una intención al acostarse. Quiero hoy que en mis sueños se me revele el ángel de la guarda, por ejemplo. Quiero hoy que en mis sueños se me indique qué está ocurriendo. Eh, bueno, y de ahí no temer, porque a veces las pesadillas, las cosas difíciles, desagradables que pueden ocurrir, simplemente están revelando algo y hay que suponerle un saber, ¿no? Así que, bueno, traté de recorrer brevemente la importancia de los sueños en la vida humana desde la ciencia. Aprendimos que los sueños no son solo una función activa del cerebro, sino que también equilibra las emociones, se puede potenciar la creatividad, incluso utilizarse terapéuticamente para sanar traumas, estados de ánimo. Desde el psicoanálisis vemos un poquito cómo se comprende los sueños como un mensaje cifrado, ¿no? Como una puerta a los deseos, a los miedos, o como un intento de elaborar el trauma, como decía Frenchy. Desde el autoconocimiento, sin comentario, ¿no? Puede ser una herramienta que transforma nuestro psiquismo. Desde el chamanismo, como las tradiciones nos recuerdan el poder ancestral del sueño como un espacio de conexión con lo sagrado, con la comunidad, con la naturaleza, con los espíritus guías, cómo a través de un sueño se nos puede susurrar un remedio o se nos puede advertir un peligro, ¿no? Así es que nada, en definitiva trabajar con sueños es eso, es abrazar una dimensión esencial de nuestro ser, es recuperar esa sabiduría nocturna que muchas veces ignoramos por la prisa del día. Y a mi entender, los sueños nos ayudan a sanar jugando, entender que sintiendo y despertar en la mañana un poco más entero con ciertos elementos que se nos iban, se nos fugaban en el día a día. Así es que nada, yo siento que trabajar analíticamente con los sueños es clave también en un espacio seguro, enriquecedor, donde lo mágico se puede convertir en algo súper concreto y ayudarnos a cambiar, a mejorar y a no temerle al cruzar el umbral de la noche con nosotros. Bueno, muchas gracias por estos minutitos de haber escuchado estas reflexiones sobre los sueños. Soñar es la forma más antigua de terapia. Soñar desde una perspectiva clínica puede ser el puente entre la herida y la sanación. Y es en los sueños donde el psiquismo juega a ser chamán. Así que todos los símbolos oníricos de alguna manera traen una semilla de medicina, de eternidad, y depende tanto de uno
como de la voluntad que uno les ponga para extraer oro de ahí. Así es que eso, un abrazo.